esto no vale. Yo estaba tan tranquilo, tan sereno, pasándolo tan bien ahí, viendo lo bien que lo hace Luis, viendo la alegría de todos los premiados, y estaba tan tranquilo. Pero este montaje que me habéis hecho y sobre todo vuestra reacción, me ha desmontado un poco. Yo este tipo de cosas las suelo asumir con serenidad, con tranquilidad, pero la verdad es que habéis conseguido emocionarme profundamente. Un homenaje de este tipo te obliga a hacer marcha atrás con la moviola y a repasar tu vida, tus interpretaciones. Tantas cosas me habéis traído a la memoria que realmente no quiero entrar en este túnel del tiempo porque no sé si mi corazón lo soportaría. Estoy profundamente agradecido, sobre todo en este momento, a la vista de vuestra calurosa ovación, vuestro recibimiento. Estoy profundamente agradecido a Archi y a toda la organización del festival por haberme hecho este regalo. Mi vida profesional y personal, en términos generales, ha sido feliz. Realmente es una osadía decir esto, pero o yo le exijo poco a las cosas o tengo una visión optimista del vaso de agua medio lleno o medio vacío. Y entonces veo mi vida como un vaso de agua no ya medio lleno, sino casi rebosante, porque he tenido la suerte inmensa de tener una mujer y unos hijos que han sido mi apoyo e independientemente de lo que yo pueda agradecer a todos los directores, productores, a mis agentes que me han ayudado y que realmente si ellos no me hubiesen llamado para trabajar realmente no lo hubiera hecho. Pero independientemente de esos agradecimientos a tantos y tantos directores magníficos con los que he trabajado tanto en el teatro como en el cine, sin mis hijos, sin mi familia, yo no habría sido nada ni habría podido desarrollar mi carrera tal como lo he hecho. Mis hijos son mis amigos, no solo son mis hijos, son mis amigos, mis confidentes, mis colegas, las personas que me ayudan, que me protegen y, realmente yo a quien más agradecido estoy en la vida es a mi familia. Hemos tenido la suerte antes, ahora ya me estoy tranquilizando más, hemos tenido la suerte de, Gemma y yo, de tener unos hijos que se dedican también a este oficio y entonces parece ser que iniciamos, como antes apuntaba alguien, iniciamos una saga. Pues que esa saga se perpetúe, si no en mis 6 nietos, que ya tengo 6, el último ha sido el de Cayetana y el antepenúltimo ha sido el de Fernando, Manuel. Bueno, no me quiero enrollar mucho con estas cosas sentimentales, pero que sepan mis hijos, mi familia, que prácticamente se lo debo todo a ellos. Y ahora ya, para tranquilizarnos más y ponernos más profesionales, quiero apuntar
que verdaderamente la labor que hace un festival como este es absolutamente impagable. Hay tantos y tantos actores jóvenes que quieren no ya triunfar, sino vivir de esto, porque eso del triunfo y de ser estrella es una cosa que da lo mismo. Realmente esto es un trabajo como otro cualquiera, y a lo que hay que aspirar es a que este trabajo te permita vivir de una manera digna. Y tantos alevines de la dirección que quieren ser grandes directores, pero no por el beneficio económico que obtengan, sino por hacer una labor creativa que perdure y que quede. Entonces, dada la estructura que tiene en este momento la programación, independientemente de otros problemas que no vamos a entrar en ellos, dada la estructura que tiene la programación en España, sin estos festivales, sin este festival de Zaragoza en concreto, la obra de los chicos que empiezan haciendo cortometrajes sería absolutamente desconocida. Solo en el programa de mi hija, de Cayetana, en versión española, después de la película, se proyecta un corto. Es la única salida que tienen los cortos para el gran público. Para el público más exigente están este tipo de festival. Entonces, vuelvo a repetir y vuelvo a pedir encarecidamente a distribuidores y exhibidores que por favor se recupere esa costumbre maravillosa que yo he vivido de niño, que es que antes de la película principal se proyecte un corto. Un corto puede durar 20 minutos, 10, incluso 5, incluso 3 minutos. ¿Qué trabajo cuesta? Por favor, señores exhibidores, señores distribuidores que me están oyendo en este momento, yo comprendo que esto modifica las estructuras de la programación, pero sería tan hermoso que antes de la película principal se proyectase un corto. Sí, porque hay que tener en cuenta que estos magníficos 6 directores que han salido antes y que han recibido un premio por haber conseguido hacer un largometraje son muy afortunados. La mayoría de los cortometrajistas se quedan en el camino porque levantar una película es una cosa muy compleja, hay que contar con la colaboración de las cadenas de televisión, hay que hacer muchos despachos, hay que visitar a mucha gente, instituciones autonómicas, instituciones del Estado central. Es un trabajo realmente muy complicado. Entonces, si su obra se desconoce, pues entonces prácticamente es imposible. Y bueno, nada más, no quiero enrollarme más. He pasado un momento de gran emoción que casi no podía hablar, pero quiero daros de verdad las gracias. Zaragoza para mí es una capital en la que he trabajado desde mi más tierna infancia, porque realmente yo creo que vengo a Zaragoza a trabajar hace más de 50 años. He hecho incluso largas temporadas en el teatro principal, temporadas de cuando el teatro tenía otras estructuras, temporadas de hasta 3 meses. Recuerdo que incluso ya más adelante, ya en tiempos más recientes, pues con Ecus, por ejemplo, pues vine 2 veces, la primera estuvimos más de un mes. Realmente Zaragoza es una persona muy vinculada al mundo del teatro, y no digo al mundo del cine porque realmente Zaragoza desde los comienzos del cine ya tuvo grandes maestros. Luego vino inevitablemente nombrar a don Luis Buñuel, es una cosa absolutamente imprescindible. En resumen, que Zaragoza es una ciudad
fundamental por lo que se refiere al cine y al teatro españoles. Y nada más, muchas gracias, porque me habéis hecho inmensamente feliz. Fernando, una cosita, porque yo tengo que hacer un matiz. Bueno, yo quiero hacer una declaración de amor en público, que es como se debe hacer. Antes nos han dado una distinción a unos cuantos directores, es una distinción por 10 años, en mi caso 10 años de esfuerzo, de escribir, de codos, de buscar dinero, de liar a la gente, de liar a las teles, de contar historias para que te dejen hacer un largo. Es un camino bastante duro. Y bueno, pues yo tengo que decir que esto coincida con el homenaje a la persona más importante de mi vida, ¿no? Él ha sido mi maestro, es mi padre, mi mentor, el que me ha insuflado el amor al cine. Estoy aquí por él. Todo esto tiene no sé, es una noche muy misteriosa porque realmente coinciden muchas cosas, pero quizá no sea el más indicado para darte este premio. Yo quiero que te dé este premio una persona con la que debates, discutes, te has ido de marcha, te ha dirigido, ha escrito para ti, te ha producido y sé que quieres mucho. Es una sorpresa. Pedro Costa. señoras y señores, el productor y director Pedro Costa. Antes de que él hable, tengo que decir, porque realmente es muy importante que ustedes lo sepan, que Pedro Costa realmente es mi descubridor en el cine. Esto es lo que iba a contar. Eso es lo que ibas a contar. Bueno, pues entonces lo cuentas tú. No, porque es que yo... Era 1982 y Fernando estaba haciendo teatro comercial en Barcelona con Paco Morán, sí, en el Thalía. Y entonces yo hice mi primera película, El caso Almería, y pensé que la persona ideal para hacer este personaje, yo no le conocía de haberle visto pues, en la televisión, en teatro, en algunas de las películas, era Fernando, que era un actor que en aquellos momentos no estaba en los repartos del cine español. De alguna forma aquella película tuvo pues, su magia, porque aparte del 1 millón de espectadores que hicimos con la película, significó un despegue para Fernando impresionante, una segunda en el que no dejó de hacer cine, o sea, de hecho teatro has vuelto a hacer mucho más tarde, y con unos éxitos impresionantes. Entonces, uno de los honores que me cabe es haber producido una película de la que sé que es probablemente uno de sus trabajos preferidos, El Capitán Sánchez, El crimen del Capitán Sánchez de Vicente Aranda, en la serie aquella La huella del crimen. Y en la última película que he producido, Otros días vendrán, se nos escapó por pelos el Goya al mejor secundario, pero estaba de Goya. Y nada, es un honor para mí estar contigo, lo que yo tampoco tengo un premio para entregarte. O sea que... Es que el premio lo entregan Luis Pastor, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, y la concejala de Cultura del también excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, Rosa Borràs. Este premio realmente es vuestro porque el mejor premio que se puede recibir es el del amor y esta noche me habéis dado mucho, mucho, mucho amor. Gracias. Bien, y con este premio aprovechamos para despedir a la gente que nos sigue a través de Localia. Muchísimas gracias por vuestra compañía desde vuestras casas. Nos vemos, si Dios quiere, en la 12ª edición. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Pero aquí nosotros continuamos despidiendo, eso sí, como se merece, a Fernando Guillén y pidiendo, por favor, que ya que
José Luis Archelengues. Wow, qué momentos más emocionantes, sobre todo con la presencia de Fernando Guillén, a quien un zaragozano le convenció para entrar en el cine. Más de 50 años de trayectoria, como hemos leído en alguno de los rótulos que aparecían en la gala, 74 años de buen cine. Bueno, sin duda ha sido el momento más emotivo de la noche, en el que hemos descubierto también un actor que estamos muy acostumbrados a verle en el teatro, a verle también en el cine, en numerosísimas películas que son también iconos del cine español, aunque también a escucharle en algunas películas como actor de doblaje, que quizás sea uno de los secretos más desconocidos o menos conocidos de Fernando Guillén. Bueno, le esperamos en un ratito, al menos para terminar este programa especial en directo desde la Sala Mozart. Faltan 8 minutos para las 10 de la noche. Vamos a aprovechar este tiempo también para ver un resumen de lo que ha dado de sí esta gala de clausura del Festival Nacional de Jóvenes Realizadores Ciudad de Zaragoza. Bueno, pues aquí tenemos a los protagonistas, quizá los más emotivos de esta noche, sobre todo por la espontaneidad de Alex González. Hola, Alex. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Hola, Fernando Guillén. Hola. Wow, ¿ya ha respirado bien, profundo? Sí, es que ha sido muy emocionante, porque yo estaba tan tranquilo, disfrutando con los premios que estaban otorgando. El más importante de ellos se lo ha llevado Alex, al que quiero Sí, mucho, porque fuimos compañeros de fatigas en una serie de televisión. Bueno, como estamos en otra cadena, pues vamos a decir cuál Pues era, se puede ¿verdad? decir, Claro. El trabajo es el trabajo. Pero entonces han hecho un montaje con diferentes planos de muchas películas. Ahí vemos cómo salía el escenario, Fernando. De muchas películas de mías, y entonces, bueno, pues me emocionó mucho. La ovación de los espectadores ha sido realmente insólita, clamorosa. Y bueno, poco a poco me he ido ya tranquilizando y he logrado hilvanar unas palabras que no sé muy bien Ha quedado habrán salido. estupendo. Ha sido muy emotivo porque hemos estado todos con el nudo en el estómago aquí, ¿eh? Muchas gracias, porque si tú como profesional has estado con un nudo en el estómago, pues imagino que nuestros espectadores con mayor motivo. Yo creo que también. Alex, que tampoco se acordaba, él ha recibido el premio Talento Antonio Artero, no se acordaba de lo que quería decir. Estaba tan emocionado, sobre todo por la presencia de tu hermana y de tus compañeros en el escenario, no te lo esperabas. ¿Ya te acuerdas de algo de lo que querías decir? Si quieres aprovechar. No, pues va a ser un desastre. Yo anoche me hice como dos hojas y hoy en el AVE venía repasando, que la gente me ¿Ah, miraba sí? como si estuviera loco yo. Y no, se me ha olvidado todo, porque es que no me esperaba para nada que estuviera mi hermana, que estuviera Miguel Ángel, Raúl, y ha sido una sorpresa tremenda. Desde luego. Alex, vienes de trabajar ahora con García, acabas de terminar el rodaje de Luz de Domingo. Sí. ¿Qué tal? Pues imagínate. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo es un poco la trabajar peli? con García, tercera película, para mí, yo todavía no me lo creo, no me lo termino de creer. El otro día veía una fotografía de la película que estaba con Alfredo Landa y es que no me lo creía. Es que estoy en un fotograma con Alfredo Landa, que es un icono del cine español. Ya. Pues una pasada. Además es que es un aprendizaje constante, o sea, Claro. incluso en una comida. Lo habrás pasado además estupendamente, porque José es un director fantástico, Sí. como mima a los actores. Un respeto tremendo por el trabajo. Esa manera que tiene de tómate la acción, Sí. ¿verdad? Esa cosa tan bonita que Sí, sí, tiene. sí. Es uno de los pocos directores que no se van a 50, 100 metros y te dirigen mirando el combo, sino está Está a ahí, pie, ¿no? está a pie de cámara, mirándole los ojos al actor.
realmente eso es estupendo. Fernando, estamos en un festival de jóvenes realizadores. Los actores, actrices veteranos suelen decir, a ver estos directores jóvenes y nos llaman para hacer más trabajos. Creo que ese no es tu problema. Yo creo que eres uno de los pocos privilegiados, ¿o qué? No, Lo digo no porque sé. no sé si este es el foro para aprovechar y decir o recordar mensajes de ese tipo, ¿no? Para mí no existen directores jóvenes o viejos, hay directores buenos y directores malos. Quiero decir que cualquier director joven, tenga 20 años, 18 años, yo que sé, Orson Welles dirigió Ciudadano Kane a los 24. Claro. O sea, quiero decir que entonces a mí cuando me llama un director joven no tengo en absoluto ningún tipo de reserva ni de reparo, sino todo lo contrario, ¿no? Fernando, nos alegramos mucho de que estés aquí, del premio sobre todo. Gracias, Muchas Fernando gracias. Guillén. Gracias, Alex González. Mucha suerte con los próximos trabajos que van a llegar. Muchas gracias. Bueno, vamos a la foto de familia, al final de esta retransmisión, para reconocer a todos los premiados en esta gala de clausura de la 11ª edición del Festival Nacional Jóvenes Realizadores Ciudad de Zaragoza. Esto continúa y desde aquí han salido grandes nombres que son referencia a nivel nacional e internacional. Gracias por estar ahí, querer conocer el cine a través de Zaragoza y a través de Localia.